Horas del día de ayer, el Banco Central publicó su programa monetario correspondiente al bienio 2024-2025 y entre algunos de los indicadores más importantes establece que el crecimiento económico al menos para 2024 estará en un rango de entre 3.5 y 4.5%, en tanto la inflación se podría ubicar o se espera que se ubique en 4 puntos, en 4%, más o menos un punto es el rango de tolerancia. Pero escuchemos rápidamente al subgerente de Estudios Económicos del Banco Central, don Juan Adolfo Matamoros. El Banco Central de Honduras, de acuerdo a lo dispuesto en su ley, presenta el programa monetario 2024-2025. En el contexto internacional, se prevé un crecimiento económico mundial estable en 2024 y con menores riesgos de recesión. Y en cuanto a la inflación mundial, se espera que continúe descendiendo aún más en 2024 y 2025. En cuanto a la economía hondureña, esperamos un crecimiento económico entre un 3.5 y un 4.5%, sustentado principalmente en un mayor consumo privado, apoyado por el aumento en las remesas familiares y el mayor crédito al sector privado, así como la mayor inversión privada y pública y la recuperación de las exportaciones, principalmente del sector maquilador. Se destaca el aumento en la inversión privada, principalmente en la industria textil, en la elaboración de alimentos y en la parte de minerales no metálicos, por lo cual esperamos también mayores importaciones en estos rubros. Estas mayores inversiones en el sector privado traerán en el mediano y largo plazo un aumento en la capacidad productiva del país y una mayor diversificación de las exportaciones. En cuanto a la inversión pública, queremos destacar niveles históricos por 2 años consecutivos destinada a nuevos proyectos de inversión y a la continuidad de los iniciados en 2023, por lo cual esperamos una mayor inversión pública, particularmente en obras de infraestructura vial, caminos productivos, energía, construcción y equipamiento de centros hospitalarios y educativos. En cuanto a la inflación, se espera que esta se ubique en un rango entre un 4 y un 5% al cierre de 2024 y 2025, a medida que los precios internacionales de los alimentos y los combustibles registren un menor crecimiento. Igualmente, ¿verdad?, esperamos un nivel de reservas internacionales que sea adecuado, que permita mantener una cobertura en meses de importación superior al parámetro internacionalmente aceptado. En cuanto al crédito, se espera continúe registrando un buen desempeño, respaldado en parte por el financiamiento a sectores productivos del Fondo de Inversión BCH Banpro. Finalmente, el Banco Central de Honduras continuará evaluando el entorno macroeconómico interno y externo prevaleciente para adoptar, si es necesario, medidas de política adecuadas a fin de que la inflación se mantenga baja y estable y al mismo tiempo contribuya a sostener la posición externa del país. Bien, escuchábamos al licenciado Juan Adolfo Matamoros, subgerente de Estudios Económicos del Banco Central de Honduras. Aprovecho para tener una reacción al respecto de este programa monetario con el doctor Nelson Ávila, reconocido economista nacional. Doctor, ¿qué impresión le dejan estas proyecciones de los indicadores macro mostrados o presentados por el Banco Central a través de su programa monetario? Sin duda alguna, este tipo de metas son, yo diría, normales en América Latina y el Caribe, que crezcamos a tasas un poquito superiores o al promedio de América Latina. Ese no es el problema es dónde crecemos. Es que crecemos en agricultura, silvicultura, caza, pesca y ganadería, que es lo fundamental. Es que crecemos en industria manufacturera, es que crecemos en industria de la construcción, porque si crecemos sobre todo en aquellos sectores que son pocas familias las dueñas de los mismos y es donde se va la inmensa mayoría de la masa de crecimiento, pues adelante. Lo fundamental es cómo podemos crecer exactamente en los sectores fundamentales y en los sectores secundarios, por un lado. Y segundo, el verdadero desafío en la política monetaria y en las políticas al mismo tiempo tributarias es desarrollar las naciones, no necesariamente es crecerlo. Es que vamos a invertir esos recursos en una transformación del sistema educativo, vamos a invertir esos recursos al mismo tiempo en una transformación del sistema de salud, vamos a reducir la desigualdad y la pobreza. No, el tercer elemento,
Independientemente de cuáles sean las condiciones macroeconómicas, hay un elemento capital, la incertidumbre y el riesgo. No vendrá inversión en nuestra nación y no se invertirá en donde debe invertirse en nuestra nación mientras existan imágenes de incertidumbre, de riesgo, de desestabilización y al mismo tiempo de corrupción en nuestra sociedad hondureña. Concluyo de forma breve, doctor. Sí. A pesar de ese crecimiento estimado, Honduras sigue de lejos de Costa Rica y de Guatemala como los países con el Producto Interno Bruto más alto en la región. Claro, y el enorme problema también en nuestra nación es que el modelo económico y el modelo político no funcionan. Le doy un elemento. En Honduras, un poco más de la mitad del Producto Interno Bruto es por gasto o inversión del Estado, me explico. En las sociedades realmente que funciona la economía, el papel del Estado llega a ser aproximadamente menos del 20%. En Honduras es del 55%. En consecuencia, lo que tenemos nosotros es gasto, no es inversión, por un lado. Y segundo, las posibilidades de desarrollar las sociedades mediante ese tipo de mecanismos son una ilusión. De forma tal que cuando sale el ejemplo de Costa Rica y Guatemala, no es por casualidad. El punto es, escuchen, hagamos todo por hacer profundas reformas económicas y políticas, y también es importante que exista una verdadera cultura empresarial y una verdadera cultura política en Honduras. Gracias, muy amable el doctor Nelson Ávila, economista, con su reacción al programa monetario 2024-2025 presentado en las últimas horas por el Banco Central de Honduras. Vuelvo al estudio.